continuando con lo que ha dicho el doctor Luis Calderón, voy a hablar de los aspectos mitológicos, ritualísticos, simbólicos y también iconográficos del dios Brahma, como lo entienden los hindúes, no los hindúes especialmente dotados para la filosofía, sino el pueblo común de la India, que acude a los templos o en su propia casa ejerce este tipo de ofrendas a los símbolos del absoluto, porque realmente los dioses de los que hablamos, y cuando hablamos del panteón indio, nos estamos refiriendo a distintas representaciones de una misma idea. Una de las nociones erróneas de la India que hay que combatir es que la India es un politeísmo donde hay muchos dioses. No, lo que hay es muchísimas representaciones distintas del mismo ser, del mismo Brahman, que lo es todo, de ese absoluto que abarca toda la realidad concebible. Bien, sabemos quién es Brahma, es uno de los tres dioses de la Trimurti, la Trinidad hindú, ya se ha mencionado, junto con Shiva, Vishnu, que tuvimos sesiones sobre ellos. Él es el encargado de la creación, el Srishti, y pues tiene, diríamos, poca actividad una vez que el universo está ya en funciones, ¿no? Hasta el momento en que le toque volver a crear el siguiente. Pero sí hay símbolos interesantes de los tres dioses juntos. El concepto de Trimurti está muy extendido. O tenemos también, por ejemplo, un personaje mitológico no muy famoso, pero sí muy querido en la India, que es el personaje de Dattatreya. Dattatreya es el hijo de Atri, que es el hijo de Brahma. Estamos hablando del nieto de Brahma, en donde los tres dioses de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, encarnan. Entonces es un joven con tres cabezas que representa este concepto de Trimurti. La Trimurti es aquí una alegoría que camina, vive con sus pies, con sus brazos, con su cabeza. No es únicamente un concepto teórico de la unión de los tres principios. Esto es interesante. Otro dato que me parece muy curioso es hablar un poco de la etimología de la palabra Brahma. Evidentemente, esto luego ha sido la raíz para muchísimas cosas. De esta raíz surge el Brahman, en un sentido filosófico del absoluto eterno, surge el concepto de los Brahmana, los sacerdotes que se ocupan del estudio del Brahman, surgen los Brahmana en el sentido de libros de normas y de libros filosóficos sobre estos temas, y la palabra pues se extiende. La raíz Brahma que estamos utilizando significa evolución. Quiere decir que Brahma está hablando de un evolucionismo. Por un lado decimos, es un dios creador, nos imaginamos una creación al estilo de las religiones del libro, como el cristianismo, el judaísmo o el islamismo, ¿no? Un dios que crea, pero realmente estamos hablando de evolución, porque ese es el significado de la palabra Brahma. Bien, la figura mitológica de Brahma tiene su antecedente. En el panteón védico anterior, en la religión védica, tenemos dos personajes que luego transmiten algunos de sus símbolos y algunos de sus elementos, diríamos, personales, de su iconografía a la persona de Brahma. Brahma, ahora lo mencionaré, se nos representa como un anciano con una barba, con cuatro cabezas, con cuatro brazos. Esta simbología, esta iconografía está tomada de dioses védicos anteriores, de dioses menores. Por ejemplo, Vishvakarman. Vishvakarman es el creador de las estructuras, es el dios arquitecto, por así decir. En la religión védica anterior a este hinduismo moderno que nosotros conocemos, es ese personaje y tiene en su mano los mismos símbolos, no todos, pero sí algunos coinciden, que va a tener luego Brahma. O, por ejemplo, otra figura muy semejante, que puede ser otro antecedente estético, es Brihaspati. Brihaspati, que es el creador de los dioses y que se asocia al planeta Júpiter. Bien, en cuanto al origen de Brahma, de este dios, primero de la Trinidad, bien, pues se habla de un pasado remoto desconocido, se le da el título de abuelo, como diciendo, es el más anciano de todos los dioses. Él ya estaba ahí cuando vino todo lo demás. Y por otro lado, según el Purana, o libro de mitología que consultemos, podemos encontrar otras versiones. El dios Vishnu, uno de sus atributos es Brahmanab, quiere decir el que tiene a Vishnu en el ombligo. Hay unas representaciones en donde
sobre este océano primigenio, la serpiente Shesha hace de cama para el dios Vishnu, que está tumbado, y de su ombligo surge un tallo de una flor de loto encima de la cual aparece Brahma. Y entonces en las historias mitológicas a veces Brahma Vishnu le dice a Brahma: tú has nacido de mi ombligo, tú eres un producto de mi ser. Por supuesto, hemos mencionado, y tendremos que seguir hablando, del concepto de ese huevo de oro, de ese huevo primigenio, de donde surge la creación, el concepto de Brahman, que ya el doctor Luis Calderón ha muy bien mencionado, que algunos científicos occidentales parangonan con la idea del Big Bang, ¿no? De que en un principio toda la energía del universo está en un lugar, ¿verdad? Y luego eso se dilata, se expande, ¿no? Es el Big Bang de Edwin Hubble. También hay otro mito, otro origen, diciendo Brahma viene de su madre. Lo que hay al principio es un principio femenino, la llamada Amarvaru, que es una diosa, por decirlo así, primigenia, sobre todo del mundo drávida, de la región de Tamil Nadu. Es la madre universal, es la primera mujer de la cual surge el dios Brahma. Estas son distintas historias, distintas interpretaciones. En cuanto a su culto, que es también un aspecto curioso, que Brahma, con toda su categoría, es el dios menos adorado, menos perseguido en la India, menos alabado. Esto es una realidad. Hay distintas versiones, mitológicamente se dice: ¿por qué Brahma no es simpático? Bueno, porque Brahma era muy generoso, eso es una de las versiones. Era tan generoso que daba dones a todo el mundo. Hombres, demonios, le pedían a Brahma poderes y Brahma se los daba. Y luego esos dioses y esos demonios creaban problemas en los mundos y tenían que ser Shiva o Vishnu los que fueran a rescatar a los humanos de ese rey poderoso que había adquirido poderes sobrenaturales, alabando a Brahma y consiguiendo que Brahma, en su generosidad, le otorgara pues la inmortalidad o cualquier capacidad, cualquier siddhi, cualquier fuerza o poder especial. Pero luego hay un mito muy interesante también en el Shiva Purana que me parece curioso mencionar. Vishnu y Brahma discuten en un momento dado sobre quién es más importante. Entonces están haciendo elogio de yo soy el dios primero, porque tal y porque cual. Vishnu dice otra cosa, y entonces cuando están en esta lucha de personalidades, en medio de ellos una gran columna de fuego se presenta, ¿no? Una especie como de columna, que se pierde en el infinito. Ambos quedan sorprendidos y dicen: tenemos que ver de dónde surge esta columna de fuego, dónde empieza, dónde acaba, qué hacemos. Y entonces Brahma dice: bueno, Vishnu, tú puedes volar en tu águila garuda, en tu cabalgadura, puedes ir hacia arriba a ver dónde acaba esto. Yo me montaré en Hamsa, en mi cisne, iré hacia abajo a ver dónde empieza. Bueno, pues ambos se van en distintas direcciones para medir esa columna, viajan durante eones y no consiguen llegar al final. La columna es infinita. Cansados, vuelven otra vez al punto de encuentro y entonces Vishnu dice: yo no he conseguido llegar al final, esto es superior a mí, esto me supera, nunca llegaré, esto es algo tremendo, es algo maravilloso. Y entonces Brahma miente. Brahma dice: yo sí llegué al principio, aquello se acababa allí, no había nada más. Es mentira, pero él lo dice para quedar por encima de Vishnu. Y entonces esa columna de energía, de fuego, se transforma en lo que es el dios Shiva. El dios Shiva se ha manifestado como un lingam, como un Agni Lingam, como un lingam de fuego, y dice: esta columna soy yo. Claro, los otros dos dioses quedan pues un poco, diríamos, asustados, sorprendidos por esta presencia de Shiva, y entonces Shiva dice a Vishnu: como has sido, en un plan, diríamos, paternalista, como has sido honesto, como has sido fiel, como has dicho la verdad, el premio que te voy a dar va a ser que vas a tener en el mundo entre los humanos el mismo respeto que voy a tener yo. Te van a adorar a ti tanto como a mí. Vas a ser un dios que va a estar a la par conmigo. Y le dice a Brahma: y a ti por haber mentido te castigo con que nadie te haga caso, con que nadie te adore. Y entonces a partir de ahí, de este mito, se dice que evidentemente en el hinduismo el culto de las personas pues se puede dividir entre los vishnuitas, que tienen más cariño por Krishna, por Rama, entre los shivaitas, que adoran a Shiva, a Ganesh. Por supuesto también hay adoradores de la diosa, pero la idea de que Brahma no tiene culto se debe, según los shivaitas, a
a esta historieta que os he contado. Efectivamente, hay muy pocos lugares donde Brahma tenga un culto activo. Hay 5 o 6 lugares en la India donde hay un templo a Brahma. Está el templo de Pushkar, en Kumbakonam hay otro, en Panjim, en la región de Goa, en Tiruparathur, en Tamil Nadu, en Kokam, que está en Uttar Pradesh, y en Barmer, que es una localidad de Rajasthan. Pasando ya un poco a otro tema, la familia de Brahma, por decirlo así. La esposa de Brahma es Sarasvati, un personaje interesantísimo, es la diosa de la palabra, es la diosa de la voz, es la diosa de la inteligencia, es la diosa de las artes, es la diosa de la cultura, de la educación, del saber. Y me gustaría poder extenderme, pero tenemos que concentrarnos en Brahma y ojalá podamos tener en un futuro alguna sesión para hablar del principio femenino en el hinduismo, que es interesantísimo. Y otra consorte que también se le adjudica en la mitología es Savitri. Savitri es la hija de Savitra, del sol. Es la hija del sol, también conocida como Gayatri, la cantada, aquella que se canta, que es la representación femenina, la alegoría de ese mantra de saludo, de adoración al sol que muchos conocemos. Bien, es Brahma, además, el padre mental, indicando con esto que no tiene descendencia de una manera física, sino con la capacidad mental que tiene, de varias personas, de 10 Prajapati. Prajapati significa el señor de la gente, quiere decir, son los dioses, los señores de la creación, los diosecillos, dioses menores que se ocupan de distintos aspectos de la creación. Pero Brahma es también el padre del Dharma, del dios de la religión, por decirlo de alguna manera. Es también el padre de Atri. Atri es uno de los 7 sabios védicos, de los Sapta Rishi. Atri es un rishi que va a tener además este hijo que he mencionado, Dattatreya, que va a ser la Trimurti concentrada en una persona de una manera alegórica y que representa la poesía. Es un filósofo, poeta. Entonces estamos hablando también de que, igual que su esposa Sarasvati es la diosa de las artes, Brahma tiene también ese simbolismo y, al ser el dios creador en su hijo de la poesía, pues está también de alguna manera divinizando la poesía, divinizando la literatura lírica, algo que es muy interesante porque en la India los símbolos de los dioses siempre tienen ese realce, dan ese realce a las artes, a las ciencias por supuesto, pero a las artes también. Y por último, tiene una hija que es Sandhya, que sería pues el prototipo de la castidad. Para su manejo por los espacios tiene una cabalgadura, todos los dioses lo tienen, lo que se denomina Vahan, o sea, medio de transporte. Los dioses tienen simbólicamente como medio de transporte un animal con un simbolismo concreto, y esto sirve para de alguna manera también sacralizar a los animales, para decirle mediante este mito a los hindúes, los animales también son sagrados porque son parte de la vida de los dioses, con lo cual hay que respetarlos igual que a los seres humanos. La cabalgadura del dios Brahma es Hansa. Hans significa, es un cisne, es un ganso, es más bien el ansa hindú, es una variedad de animal en este sentido, y tiene, pues por supuesto, su capacidad de volar, simboliza el alma universal, el Paramatma, y se le describe, pues evidentemente, con una blancura extrema, con una gran belleza y también con unas capacidades curiosas, como por ejemplo que se alimenta de perlas o que puede separar en un recipiente la leche del agua. Bien, pues historias que son realmente bonitas para que la gente las entienda y para que los niños encuentren en estas historias mitológicas elementos curiosos. En cuanto a la residencia de Brahma, en cuanto a su morada, bueno, pues ya se ha mencionado, tenemos el Brahma Lok, que es el mismo Satya Loka del que se nos ha hablado, es el último, la última capa de esta sucesión de cielos distintas, dentro del cual está la ciudad de Brahmapur. Pur es un sufijo, significa ciudad, la ciudad de Brahma, que está en el monte Meru.
ese centro del continente de Jambudvipa. El monte Meru está en una cordillera que se denomina Gandhamara, o sea, literalmente de olor agradable, cita en los Himalayas, o sea, en los montes Himalayas. Y por último, voy a mencionar también los símbolos que en su persona y en sus atributos tiene Brahma y que evidentemente por la asociación con él tienen importancia en el hinduismo desde el punto de vista ritualístico y también desde el punto de vista filosófico conceptual. Brahma es el símbolo de la inteligencia, directamente. La mente que crea, que se contempla a sí misma. Brahma es inteligencia, igual que lo es Sarasvati, su esposa, su consorte, su mitad femenina, ¿verdad? Que son igualmente importantes, como luego mencionaré también. Tiene 4 cabezas. 4 cabezas significa gran capacidad mental, significa conocimiento, significa sabiduría. Cada una de las cabezas mira en direcciones distintas, son símbolos también de lo que se denomina Diksha. Diksha son los puntos cardinales. Y tenemos también un mito muy curioso, más semejante quizá a los mitos griegos, bastante anómalo en lo que se refiere a la mitología de la India, cosas raras, y es la idea de que en un momento dado, pues el dios Brahma tuvo pues, unos malos deseos, de su tronco surge una cabeza que mira hacia uno de los puntos cardinales, y entonces surge de ahí también una de sus hijas. Su hija, la llamada Sandhya, que es concepto de unión, por otro nombre también llamada Shatarupa, la de 100 aspectos, la de 100 formas. Es muy bella y entonces, para verla bien, porque ella se está moviendo, el dios Brahma hace surgir una segunda cabeza. Ella se mueve para evitarle y entonces el dios Brahma hace una tercera cabeza en otra dirección. Por último, la cuarta, tiene ya las 4 cabezas. Y entonces ella sube hacia arriba, un poco para evitar las miradas, diríamos, lascivas de su padre. Es una historia, como ven, bastante anómala, muy poco parecida a lo que en el hinduismo se estila. Y surge una 5ª cabeza en la parte superior. Pero el dios Shiva, que está ahí, considera que este acercamiento, diríamos, pues no es pertinente, no es correcto, es incestuoso, y con un arco y una flecha se dispone a cortarle la cabeza, la 5ª cabeza a Brahma. Entonces en ese momento Shatarupa se transforma en una cierva y sale corriendo, huye de allí. El dios Brahma se convierte en un ciervo, la persigue, el dios Shiva dispara una flecha y decapita al ciervo. Y desde entonces el dios Brahma, vuelto a su forma humanoide, pues tiene únicamente 4 cabezas. Es una de las historias más raras que tenemos en el marco del hinduismo, pero que merece la pena, por supuesto, conocerse. Bien, el dios Brahma tiene 4 brazos, lo que implica potencia, lo que implica Shakti, lo que implica energía, y en cada uno de los brazos también está el símbolo de los Vedas. 4 brazos simbolizan también no solo el poder, sino los 4 Vedas. Tiene como atributos una lota es un recipiente con asa para transportar agua. Y esto es muy importante porque este agua es el origen de la vida. La idea es que él transporta el agua del cual va a surgir la vida. Es un concepto también que tiene que ver con el evolucionismo tal como nosotros lo conocemos. Sabemos, por los estudios darwinistas y por otros, que la vida surge en el agua ¿verdad? Y a partir del agua pues ya van las especies animales evolucionando. Este símbolo está aquí. O sea, la idea de que la vida surge en el agua la hemos conocido en Occidente mucho después de que existieran estos mitos en donde se nos dice que la vida surge en el agua, concretamente en el agua del recipiente que lleva el dios Brahma. O tenemos también el concepto de mala. En otra mano lleva un rosario, una mala, que lo mueves y vas pasando las cuentas y que significa el control del tiempo. Te está diciendo que Brahma es el dueño, es el señor del tiempo, el que controla el tiempo y nos dice cuánto duran las cosas, en este caso, cuánto duran todos esos ciclos de los que hemos hablado. En otra de sus manos lleva una flor de loto, y la flor de loto en todo el hinduismo, no solamente en el dios Brahma,
tiene el simbolismo del despertar espiritual. La flor de loto tiene una serie de pétalos, cuantos más pétalos se abran, más abierta es la mente que a la que simbólicamente nos estamos refiriendo. Entonces el despertar espiritual se describe visualmente, por decirlo así, en el hinduismo, en un loto que va abriendo sus pétalos más y más. Y el dios Brahma tiene uno en su mano. Y por último, en otra mano, tiene una cucharilla que es la que se usa para los ritos, para echar mantequilla o para echar agua en el fuego sacrificial, con lo cual está haciendo referencia a esa forma de religiosidad que había en el vedismo anterior, que significa la idea de que con el rito el hombre puede de alguna manera controlar el cosmos, puede controlar a los dioses, pedirles cosas, hacerles que vengan para ser testigos de una ceremonia, y que se está vinculada con esa primera escuela, por decirlo así, entre las escuelas ortodoxas filosóficas de la India, que es el Mimamsa, que tiene que ver con esta cultura védica, con el inicio y con el control del rito y del sacrificio. Y esto es lo que quería decir sobre este tema.